Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Por favor, salude al hermano que tiene a su lado. Dígale bienvenido, bienvenida. Por favor, muévanse de su sitio, bienvenidos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Es una bendición vernos. Abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Cómo le fue esta semana en el trabajo de la primera iglesia? Al amor. ¿De qué trataba la primera iglesia? De volver al primer amor. Volver al primer amor con el Señor. Y yo creo que en esta semana le debieron acontecer a usted cosas recordándole que volviera al primer amor, a las primeras obras, a la evangelización, a tener comunión con Dios. ¿Lo hizo? Debemos trabajar en ese aspecto. La gente necesita conocer del Señor, conocer al Señor. No andamos predicando iglesias, predicamos al Señor muerto y resucitado, como dice aquí el texto. Vamos a entrar ahorita en detalle porque quiero que miren algo sobre los judíos en la Biblia. Acabamos de leer en el versículo número 9, dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí tengo un apunte pequeñito que quiero que miremos. Dijimos que Apocalipsis vamos a estar trabajando la repetición o lo que se llama recapitulación. La recapitulación es un pasaje posterior que reitera o repite un pasaje anterior. Recapitulación, un pasaje posterior que reitera o repite un pasaje anterior. A eso también se le denomina paralelismo en la escritura. Por eso usted va a ver cómo se repiten muchas cosas en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo, Apocalipsis es el nombre griego, pero en sí el nombre es revelación, que mucha gente habla del apocalipsis, de lo que va a suceder, del fin del mundo, y estamos analizando lo que la Biblia enseña. Como la escala musical o la escala numérica seguirá marcando las edades. ¿Qué quiero decir con esto? En el primer siglo, al interpretar Apocalipsis, tengo que mirar qué pasa en el primer siglo y su cumplimiento. En el primer siglo, el cumplimiento exacto y cabal. Y luego a través de las edades, como el cumplimiento exacto y cabal. Por eso ustedes van a ver en la Reforma, en el año 1000, en el año 2000, en el año 2020, el cumplimiento. Repito, no se me pierdan. No me salga después, es que esto es para la tribulación en el final del mundo. No. Hay un cumplimiento
en el primer siglo. Y a través de que van pasando los siglos, viene el cumplimiento para cada edad y para cada dispensación. Por eso fue que en un tiempo dijeron que el Papa era el anticristo. Luego dijeron que Hitler era el anticristo. Dijeron que Nerón era el anticristo. Y así por todas las edades hay que mirar el cumplimiento. Pero voy a mi punto, los judíos. Los judíos mantenían las tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres, ¿a qué se denominan? Al Talmud babilónico. A ver, cuando leemos la Biblia, el pueblo fue desobediente y fue llevado cautivo. Al ser llevado cautivo, fueron llevados a Babilonia. Ellos, para recordar la ley, escribieron un libro, lo voy a tomar así a manera parafraseada. Escribieron un libro que se llamó el Talmud babilónico, y de ese Talmud fue donde se crean las tradiciones de los hombres. Los judíos mantenían las tradiciones de los hombres, las cuales adoraban a Dios en vano. ¿Qué dice Isaías 29:13? Y alguien que me aliste Mateo 15. A ver, Isaías. ¿Dice? Este pueblo de labios me honra. Terrible ese pueblo, ¿cierto? ¿O será que llega a nosotros esta palabra? Ustedes me honran de labios. Lo que ustedes obedecen son mandamientos de hombres. Ustedes no tienen comunión conmigo, ustedes no me aman. Lo dijo el Señor en Isaías. Lo repite hoy. La pregunta es, ¿viene a ser lo mismo para nosotros? ¿Ama usted al Señor conforme la primera iglesia? ¿O perdimos nuestro primer amor? ¿Qué dice Mateo 15, versos 7 al 9? ¿Quién lo tiene? Mano Leo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. El Señor toma la referencia de Isaías para volverla a traer a nuestros tiempos. Escúchenme en algo, los nacidos en Judá, el gentilicio era judío. Originalmente, los nacidos en Judá eran llamados judíos. Y los que nacían en Judá eran los herederos al trono, porque el reino viene de Judá. Los nacidos en Judá eran llamados judíos. En este caso, el Señor Jesús nació en Judá. Él es el rey de los judíos. Cuando escribieron allá, he aquí el rey de los judíos, no se estaba jugando, es parte de la profecía. El que nacía en Judá era heredero al trono. El Señor Jesús nació en Judá, Él es el rey de los judíos. Cuando hablamos de los judíos, hablamos de los nacidos en Judá, que representa al Israel espiritual. El pueblo es llevado cautivo, y después de que salen en época de Esdras y Nehemías, aquí tengo, en tiempos antes del Señor, el gentilicio de judío fue traspasado a la religión practicante. O sea que la palabra judío pasó de ser al que nacía en Judá a ponérselo a una persona que pertenecía a una religión. Esto sucedió después de la deportación con el segundo templo, con la revuelta de Judas Macabeo, que eso ya lo vimos. Teniendo nosotros la perspectiva de Dios y conociendo la ley, entendemos que aquellos que siguen al rey de Judá son verdaderamente judíos. Los que siguen al rey de Judá, ¿cómo se llama el rey de Judá? El Señor Jesús. Él es el rey de Judá, el rey de los judíos. Y los que entienden la ley y le siguen son judíos. Porque Él es el rey y representa. Por eso ustedes son verdaderamente judíos.
Y ya lo vamos a ver, porque Pablo lo explica. Sabiendo esto, Pablo en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. ¿Qué dice? Esto es para tener, hermano Oscar, para tener entendimiento. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice que un verdadero Judá significa alabanza. Un verdadero judío era alguien que alababa a Dios. Ustedes alaban a Dios, por eso somos llamados los judíos espirituales del Señor. Escúchenme, no estamos hablando de la religión judía, estamos hablando del gentilicio y de cómo se utiliza en la escritura esto. Ahora vamos a nuestro estudio. Comenzamos. Y aquí comienzo mi introducción, lo puedo ir leyendo, pero no quiero que pierda de vista lo que estamos estudiando. Porque a veces nos perdemos en la Biblia. ¿Quién es Judá? ¿Quiénes son los judíos? ¿Y por qué al Señor lo pusieron el rey de los judíos? Y no entendemos el trasfondo espiritual de las cosas. Y aquí en mi introducción, la Biblia es extraña y llena de cosas aparentemente contradictorias. Quienes más persiguieron a la iglesia creyente, vuelvo otra vez, voy diciendo la iglesia creyente en Jesús el Mesías, no la iglesia cristiana, porque tenemos problemas. La iglesia creyente en que Jesús es el Mesías. ¿Entendido? Porque la iglesia en su continuación arranca con 12 discípulos de Judá y denominados judíos porque creen en el rey de los judíos. Quienes más persiguieron a la iglesia creyente y también al propio Señor fueron los religiosos de su propio pueblo llamados los judíos, que es lo que vamos a mirar esta mañana, que son sinagoga de Satanás. Aquellos que amaban el libro, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, que la estudiaban cada día, que se dirigían en oraciones a ese mismo Dios, puse entre comillas, aquellos que pretendían servirle, fueron los que persiguieron la iglesia. Una cosa es ser usted un creyente en el Señor, y otra cosa, un cristiano. ¿Me lo oyeron? La denominación cristiana hoy es una religión. Y aunque su merced se denomine cristiano por convicción de la Biblia, usted tiene que ser un creyente en el Señor de la Biblia, creyendo lo que Él dice. Y cuando creemos lo que Él dice, ponemos por obra lo que Él habla. Cristiano hoy en todo el mundo son cristianos. Pero nos diferenciamos, porque yo sé en quién he creído y que es fiel para guardar nuestro depósito para aquel día. Por eso todo el mundo lo denomina hoy cristiano. Cristiano es el que pertenece a la religión cristiana, pero el creyente es el que sigue al Mesías, el que sigue al Señor. Y el que sigue al Señor y sigue al Mesías es un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Y es por esto que nunca debemos olvidar que quien llevó a la muerte al Señor Jesús fueron los religiosos. Y hay veces por defender una religión, una creencia, una doctrina, llevamos a muerte al mismo hermano. ¿Está oyendo eso? No olvides el primer amor. Estamos estudiando las iglesias, que es una sola iglesia, el mensaje a la iglesia, en Apocalipsis. No debemos nunca olvidar que quien llevó a la muerte al Señor Jesús fue los religiosos, los que aman tener una religión, no los que estudian la escritura.
como debe estudiarse. Mire, la Biblia tiene la letra, pero también tiene el espíritu de la letra, que es la correcta interpretación. Por eso, cuando salió la Reforma, dijo sola escritura. Pero sola escritura quiere decir que la Biblia solita se interpreta ella misma, y para eso necesitamos hombres estudiosos en las escrituras que interpretan un texto con el otro. No aquellos que van y compran una Biblia de estudio y se dedican a mirar los comentarios del autor de la Biblia y lanzan una aseveración como si eso fuera la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, pero hay que ser juiciosos en el estudio. Cuando tú lees el libro de Daniel, te das cuenta que Daniel inquiría diligentemente en el libro de Jeremías, mirando qué tiempo daba a entender el espíritu se acabaría el cautiverio. Los religiosos son gente celosa de una tradición, que tergiversan la palabra de la ley, y fueron ellos los que odiaron al Señor Jesús. Y este es el problema que se está enfrentando la iglesia en el primer siglo. Nuestro querido hermano Pablo, el apóstol, se enfrenta a eso, y muchos de los discípulos se enfrentan a esto. Aquellos que decían amar a Dios, pero mataban a los demás. ¿Prohíbe la ley del Señor asesinar? Entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Puede algún reformador tener derecho a asesinar a alguien? O sea que estamos en un error cuando estamos permitiendo cosas que no son. Hay una ley escrita que lo llamamos el decálogo. Cada vez que una persona actúe por fuera del decálogo, está quebrantando toda la ley. Amén. Y es importante que nosotros analicemos esto. Los judíos en el primer siglo persiguieron la iglesia. Los judíos en el tercer siglo persiguieron la iglesia. Los judíos siguieron en su tarea, hicieron una asociación con varias religiones. Los judíos en el año 2019 están persiguiendo la iglesia, están judaizando la iglesia. Le están diciendo al hermano que nació en Boyacá que no se dice Jesús, ahora se dice Yeshua HaMashiach, Yahvé. Y no importa, o sea que ¿cómo le puede decir el mudo al Señor? ¿Para qué se hace? Y andan judaizando la iglesia. Y ya están circuncidando, hermanos. Y ahora están guardando comida kosher. Y ahora ya están implantando Shabbat. Y la iglesia que no estudia la palabra anda corriendo tras las tradiciones de los hombres. Esos hombres dicen que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. ¿Estamos? Decir que el Señor Jesús no es Dios, estamos en un problema. Que es un profeta con el Espíritu de Dios, es una verdad. Pero que es Dios mismo, también. ¿Que lo podemos entender? No. ¿Pero que lo seguimos por fe? Sí. Sigamos en nuestro Esmirna. Juicio contra el falso Israel. Y el Señor le dice a la iglesia, no temas. Hay un Israel, el Israel de Dios, y está el Israel falso. Hay el verdadero creyente y el creyente falso. Está el verdadero cristiano y el falso. Están los verdaderos pastores y los falsos. Están los verdaderos apóstoles y los falsos. En la primera iglesia le dijeron, ustedes son agudos. ¿Usted sabe lo que es identificar un falso apóstol? Eso no es trabajo fácil, pero los identificaron. Y en esa lucha doctrinal perdieron su amor. La iglesia debe estar llena del amor de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Estamos? Ten todo el conocimiento que quieras, qué precioso, pero manifiéstamelo en amor. En amor. Esmirna significa mirra. Y la mirra es
amarga. ¿Recuerdan que al Señor le llevaron ese presente de la tribulación y la amargura que le vamos a producir los hombres para poder recibir la salvación de Él? La iglesia en esta ciudad sufrió grandes amarguras, grandes persecuciones, muchos martirios. Creo que Pablo pertenece a esa iglesia, porque lo apedrean en Listra, lo golpean, lo quieren callar. Que Pablo no diga que Jesús es rey, y mucho menos que es Dios, cállese. Y Pablo, ¿qué dice? Jesús es el Señor. Y los discípulos que caminan con Pablo, estamos hablando de la primera etapa. Muchas veces cuando usted expone algo de la escritura, muchos le van a decir, eso no es así, cállese. No me ataque mi doctrina. A mí me la enseñó Balaam. Y la hermana Jezabel nos profetizó. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis, los que lo han leído. Esmirna tenía una numerosa población de judíos que eran hostiles a la fe cristiana. Jesús se anuncia a sí mismo como el primero y el postrero. Por favor, Isaías 44:6. A ver, se lo simplifico de esta manera. El Señor le dice, hijo, me haces un favor, bajas del día y pasas por el polideportivo. Pero es que en el polideportivo están los judíos que matan. Vaya, hijo, no tenga miedo de que lo maten, porque yo soy la vida y la resurrección, o la resurrección y la vida. No tenga miedo si le matan el cuerpo, yo le voy a volver a dar la vida. ¿Usted sabe lo que es eso? Vivir en la fe. Vaya por fe, que el Señor no lo dejará caer. Eso es lo más difícil. Y el Señor le dice a la iglesia, no tenga temor, no temas. ¿Qué dice Isaías 44:6? Que es un título de Dios eterno. Ana Lili. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Fuera de mí. ¿Y qué pasó con el Dios de este siglo? ¿Dónde está? Fuera de mí no hay Dios, porque solo hay un Dios, un solo Señor. 48:12. Juan Martínez. Recuerden que el Señor les dice que Él es la muerte, que Él estuvo muerto, que Él estuvo muerto y resucitó para que no le tengan miedo a la muerte. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Este título que tiene el Señor Jesús es sacado en comparación en la profecía de Isaías con la de Juan para certificar que el Señor es el eterno. ¿Usted sabía que el Señor Jesús murió? ¿Y dónde estuvo? En el paraíso, en el seno de Abraham. El Señor Jesús un día murió. Él murió colgado en un madero por culpa nuestra. Y algunos reconocemos que Él murió sin haber hecho nada y que lo hacía por amor por mí. Y yo me acerco a Él y le digo, Señor, sí, he cometido pecado, ayúdame. Por eso no entramos a condenación. Pero hay algunos que se burlan. Y esas personas ya tienen merecido su juicio. Pero el Señor Jesús murió. Pero también resucitó. Y algunos en la iglesia los cogían con la sica, con la daga y le decían, diga que Jesús no es Dios o le mato a su hijo. ¿Y qué hacía el hermano? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Dígalo. Hay veces decimos, no, yo voy por el nombre del Señor, pero que le cojan un hijo a usted.
Sí, él es Dios. Y mataban los niños, mataban las mujeres. Niegue que Jesús es Dios. A Esteban lo apedrearon, a veces lo tomamos muy fácil. Por eso es que esas doctrinas judaizantes tenemos que pararnosle duro en el argot popular. No podemos estarles copiando ni un solo centímetro, porque ellos mataron a nuestros hermanos. ¿Los evangelizamos? Sí, los evangelizamos, pero no les copiamos sus tradiciones. Y muchos hombres tenían miedo de morir, y el Señor les dice: no teman, no teman. En los evangelios dice: miren, no teman al que mata el cuerpo, teman al que puede condenar el alma en el infierno. Tengo ahí un punto, vamos al texto de Apocalipsis. El primero y el postrero. Nada en esta creación se sale de las manos del Señor. Nada, absolutamente nada. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Usted sabe lo que es la persecución del Estado hacia una persona? Le quitan las posesiones, le quitan el trabajo, lo condenan. Y estos creyentes estaban pasando pobreza. Por eso dice: tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, miren su Biblia, sinagoga de Satanás. Perdón, les decía esta partecita. Dios, en sus diversas formas y roles, alienta a la iglesia a seguir hacia adelante. Por eso les decía a ustedes que tengan mucho cuidado en lo que estamos estudiando, porque usted puede acostarse una noche y tener un sueño que no lo entiende. Ve una montaña y usted subiendo la montaña, caminando un desierto, ve un arco iris, pero no entiende. Y aquí es donde verdaderamente usted entiende si es un sueño espiritual o no lo es, porque el Señor le habla a su pueblo por las figuras. Él se identifica con ellos en sus sufrimientos. Mire Isaías, hermana Liliana, 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios nunca desampara sus hijos. ¿Lo escucharon? Dios nunca desampara sus hijos. ¿Desamparará la madre al hijo que dio a luz? Sí. Miren, muchos, quiero que me lo tomen de la mejor manera lo que les voy a decir. Hay muchos padres jóvenes que toman sus hijos y los dejan por ir a otro país a buscar un futuro mejor para su hijo. Qué gran error, entre comillas. Porque su hijo comienza a crecer. ¿Le han preguntado de su dolor? ¿De su soledad? Cuando quiere ser abrazado de papá o de mamá. Ese calor que Dios ha entregado al hogar se necesita. Por más de que usted consiga el dinero, hay años que usted desperdicia con sus hijos. Lo decíamos en la clase pasada, pueda que usted salga en la mañana a trabajar y regrese en la noche. No voy a hablar que esté en otro país. Pero si usted no comparte el amor, los momentos, las notas, su primer canción, ¿dónde estamos? La vida se nos pasa sin saber qué es. Y la vida, el Señor la ha establecido, lo que nosotros vivimos con cosas hermosas. La sabiduría clama en las calles para ser oídas. Cuando vas a un campo, mira la flor y piensa quién la creó. Y dile a tu hijo. Cuando pasas por un río, cuando ves una montaña,
Aun cuando hay un derrumbe, una calamidad, dile a tus hijos. No perdamos la esencia de la vida. La vida no es diversión, eso lo enseña el mundo. En el Señor es el gozo. Es el gozo en el corazón, no es la diversión. Escúchenmelo bien. Si los más pequeños detalles de nuestras vidas no son parte del plan de Dios, no hemos entendido la doctrina bíblica de la predestinación. Dios es fuente de consuelo y seguridad. Lo repito. Si las cosas pequeñitas que pasan no están en la mano del Señor, no he entendido la doctrina bíblica de la predestinación. Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué permite que haya una muerte al lado mío? ¿Por qué, Señor? Y vuelvo y lo reitero, y muchas veces ha salido ese personaje acá, el que dijo ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor, el hombre, estoy un rato calvinismo para sacar esa canción. Pero muchos hermanos no lo entienden. ¿Por qué la muerte me llega aquí al frente, Señor? ¿Qué es lo que me estás comunicando? ¿Por qué estoy huyendo de muerte, muerte y muerte? ¿Qué me comunica, Señor? Del ladrón, del accidente, de la chica que le pasó esto. Eso no es fortuito. El Señor está hablando. Pero como todavía no he aprendido a escucharle, es un libro. Pero hoy vamos a aprender lo que el Señor está diciendo. Nada en esta vida carece de significado y propósito. Nada. Las cosas suceden porque tienen que suceder. ¿No vio? No, no. Hay alguien que ordena y organiza los eventos sin dejar al hombre sin su responsabilidad. Esto significa que aún nuestros sufrimientos son parte del propósito de Dios. Amén. Mujeres esperando bebecito. Algunos dicen que el pecado fue el que hizo que las mujeres tuvieran dolores. No es así. Solo el Señor dijo, se los multiplicaré. Si eran 3 dolores, por 3, 9. Se va a tener 9 dolores, se los voy a multiplicar. Pero la mujer iba a tener que sentir el dolor para que supiera. Aunque algunas como que ni sintieron dolor porque ni les interesa a sus hijos. Qué cosa tan bárbara. Todo en esta vida tiene propósitos. El sufrimiento de la iglesia va a mostrar a la iglesia dónde está y qué es lo que el Señor va a hacer en ella. Recuérdelo, la tribulación y el sufrimiento es para afirmarnos. Cuando pasamos momentos difíciles, cuando decimos todo lo perdí, si usted tiene al Señor, todo lo recupera. Hay un libro que es el libro de Job, que es un libro sapiensal o poético, para cuando lo vaya a leer. No me lo literalice todo. Y habla de cómo un hombre puede entrar en el sufrimiento y que en medio del sufrimiento se va a encontrar con el Señor. Pero si a mí me dijeron que el Señor cambia a mis hijos, sí, muy bien. ¿Y por qué no los ha cambiado? ¿Por qué me lo tiene padeciendo? El Señor cambia a mi esposa. Ojalá me la cambie por una mejor. En Él, ¿no? En Él. Los hermanos dijeron amén, aleluya. Avivamiento. Todo en la vida tiene un propósito en el Señor. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice: yo conozco tus obras. ¿Y el Señor conoce su tribulación, hermano? Sí. ¿El Señor sabe en lo que usted se angustia sentado en la cama? Sí. ¿En lo que se angustia en el bus? Sí, el Señor lo conoce. Yo conozco tu tribulación y tu angustia. Y conozco tu pobreza. Pero eres rico, está entre paréntesis. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que dicen ser la iglesia, pero son una sinagoga de Satanás.
no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. La hermana que día se le perdió algo y dijo: diablo mentiroso, me lo escondió. O iba una señora bajando la escalera y se tronchó el pie y dijo: diablo mentiroso, me tronchó el pie. Tenga cuidado. Y mire dónde pone sus cosas. Sí, esas son frases que tenemos. Frases que tenemos. Y cualquiera persona que la oye dice: el diablo está en la casa de la hermana. ¿Sí vio lo que le hizo? Expresiones. El Señor dice que el diablo va a echar a ciertas personas a la casa. Satanás significa acusador. Y la historia de los cristianos primitivos abunda con ejemplos del falso testimonio satánico o de acusación de los judíos. Por favor, alguien que tenga Hechos 6, 9 al 15. Solo vamos a leer dos textos. Hermana Sandra. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, termina el texto para que vean el falso testimonio. Entonces todos los que estaban sentados Anterior, devuélvete. pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Y ahora vamos al capítulo 18, versos 12 y 13. Es para ver cómo los hombres se juntan contra Esteban, se juntan contra Pablo, y todos levantaron falsos testimonios, acusaciones. ¿Y quiénes eran los que estaban haciendo esto? Los judíos. O sea que cuando la Biblia habla de Satanás, no en todos los contextos está hablando de ese ser espiritual creado, sino de la intención perversa del corazón en los hombres. ¿Qué dice Hechos 18, 12 y 13? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Oiga, persuade, honrar a Dios contra la ley. Falsos testimonios, acusaciones falsas. ¿Quiénes lo están haciendo? Los judíos. ¿Desde dónde? Desde su perverso corazón. No fue que se les metió un espíritu y botaron, no. Hay que entender lo que la Biblia dice. Este punto es subrayado por la afirmación de que algunos de ellos serían echados en la prisión por el diablo, por la calumnia. ¿Entendido el texto? ¿O alguna pregunta? Aquí me tocó bajarle a la imagen. No era fácil ser creyente en Esmirna. Como les digo, las posesiones se las quitaban. Era difícil el comercio. El no tener usted relaciones sociales con la gente es un problema. Por eso era más fácil quitarse
Era más fácil decir Jesús no es Dios. Y el Señor entendía el dolor. Para nosotros lo más grande y lo más precioso es esta vida. Y el Señor dice, no, hay otra. Hay otra. Por eso termina diciendo, mira lo que termina diciendo Apocalipsis capítulo 2 aquí en esta carta. El que tiene oído, verso 11, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no teman que sean arrojados a la prisión. La identidad de la oposición que enfrentaba la iglesia primitiva era conocida como los nicolaitas. ¿Lo vimos en la clase pasada? Recuerda que es un solo mensaje. También es llamada la doctrina de Balaán y también es llamada la doctrina de Jezabel. Son los que afirman ser judíos, hijos de Abraham, pero que en realidad son hijos del diablo. ¿Recuerda lo que el Señor les dijo? Ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre quieren hacer, porque su padre es homicida desde el comienzo y ustedes me quieren matar a mí. Si un hombre no cree que Jesús es el Mesías y es Dios, no cree en lo que Moisés escribió tampoco. ¿Me está escuchando? Los judíos apóstatas, ya vamos a darle un énfasis a esto. Los judíos apóstatas, amadores de dogmas de hombres, sin ver el espíritu de la letra, persiguieron la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Tú puedes tener conocimiento, pero no persigas a nadie. Hay veces armamos una cacería de brujas hasta sacarle la última gota de sangre a los creyentes. Eso no se hace. Hay que coger al hermano, enseñarle en amor la doctrina. Y si enseñando la verdad de la doctrina a otro tienes que sufrir a causa de eso, ¿qué debes hacer? No temas, sigue el trabajo. Pero ¿hasta cuántas veces sigue el trabajo? El Señor le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tengamos paciencia, sigamos evangelizando en amor, sigamos llevando las cosas. Mire, uno lo atribula cuando ve que la gente toma el evangelio, lo despedaza y anda por la vida como si nada. Y eso le causa una cierta tribulación. O ve que el otro con sus mentiras va por otro lado, eso le causa una cierta cosa. Y el Señor dice, no te fijes en eso. Los judíos apóstatas, amadores de dogmas de hombres, sin ver la letra del Espíritu, persiguieron. Aparte de eso, estaban unidos al imperio. Quiero que hablan Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. En nuestro estudio del libro de Apocalipsis estamos viendo el contexto primario y su aplicación en los días de Pablo, en los días de Juan, hasta más o menos el año 100. No tenemos problema en estar peleando por las fechas. A mí me interesa es el contenido del mensaje. No quiero ver tanto la ropa del mensajero, quiero ver el contenido del mensaje. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, 2 y 3? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Está diciendo que lo mismo que leímos en Romanos. Esta gente dice que son verdaderos judíos, pero no lo son. Los que creemos en el Señor, que hemos sido circuncidados en el corazón, somos los verdaderos judíos. Del resto son mutiladores del cuerpo, son perros, los llama Pablo. Las palabras de Pablo son duras. Les estaba diciendo con esto. Voy a la imagen. Aquí puse Moisés, aquí puse Jesús. Si usted no cree a la ley y los profetas, mucho menos va a creer al Señor Jesús. Si usted dice creer en el Señor Jesús, por necesidad tiene que creer a todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Nadie puede decir que Jesús vino a quebrantar la ley de Moisés.
Yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Yo no he venido a abrogar la ley. Es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿De dónde me sacó ese video usted? Es que ya aquí no se hacen unas cosas, aquí se hacían unas, aquí se hacen otras. No, eso es falso. Porque todo trae un cumplimiento en el Señor y hay otras cosas que usted las va a ver caminar. Como la adoración, como la reunión, como el servicio a los santos. Eso continúa. La ley del Señor continúa. Solo fue que aquí dijeron no matarás, y aquí trae el cumplimiento perfecto, porque si no, entonces me toca romper esto y hacer de esto un pacto y de esto otro, y así no es. Todo es un solo pacto. ¿Por qué es un solo pacto? Porque usted va a ver el arco en el trono del Señor en Apocalipsis 4 y 5. El arco en la Biblia representa el pacto. Cada vez que usted vea la figura del arco en el trono, es pacto. El cumplidor del pacto. A Moisés se le dijo, el pueblo se endureció, pero levantaré profeta de en medio de los hermanos, a él oiréis, y se cumplirá todas las palabras escritas en este libro de la ley. El antiguo pacto decía, y enviaré mi espíritu para que escriba mi ley la ley en los corazones de los hombres y la obedecerán. El Señor dice, mi espíritu vendrá para que obedezcan la ley. Por eso, si alguien no cree en lo que el Señor ha dicho, mucho menos en esto, no tiene Biblia. Y si alguien cree en esto, por necesidad tiene que creer en el Señor Jesús. ¿Entendido? El Antiguo Testamento no es para volverlo pedazos, ni para aplicar lo que yo quiero o no aplicar lo que yo digo. ¿Qué días tenían cierta discusión con un hermano con respecto a el sacerdocio y los diezmos? Si no lo entiende acá, tampoco lo entiende acá. Por el sacerdocio y lo que el Señor estableció. ¿Y por qué estableció lo que estableció el Señor? Hay veces nos saltamos. Él me decía un ejemplo, me decía, el sacerdocio fue abolido. No, el sacerdocio sigue, porque ya no hay sacrificios de animal. No, el sacerdocio continúa, porque hay un reino de sacerdotes. Las ofrendas, los diezmos fueron quitados. Le decía, ¿usted leyó ya el libro de Hebreos? ¿Ya lo analizó? ¿Por qué el autor de Hebreos se dedica tanto a decir que Leví diezmó a Melquisedec estando en los lomos de Abraham? Hay veces entramos a discutir en temas cuando la gente no lee la Biblia. ¿De dónde viene el sacerdocio de Melquisedec? ¿De dónde viene lo que el Señor dice? O sea que aquí adulteramos, aquí no se podía, que nos apedreaban, ¿cierto? Pero aquí tenemos libertad, porque estamos en la gracia, ¿cierto? Aquí estoy en la gracia y tengo pecado, pero el Señor me entiende con mi pecado y Él me ayudará. ¿Y dónde está la doctrina de la santificación? La doctrina de la santificación dice que usted va menguando en su mal, no va creciendo, va menguando, porque la misma escritura lo va limpiando. Dice que 10 días van a ser arrojados. Vamos a la Biblia. No temas en nada, verso 10, Apocalipsis. En lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Yo me puse a mirar en la escritura y la única parte donde aparecen 10 días es en Daniel y sus 3 amigos. Vuelvo otra vez, no me puse a mirar los comentaristas bíblicos. Vamos y miramos la escritura. Daniel y sus 3 amigos habían sido probados por 10 días, pero pasaron la prueba y fueron ascendidos a un alto privilegio. Y es lo que el Señor está diciéndoles: soporten, porque van a pasar a un alto privilegio.
Por eso les da la esencia de los 10 días. Lo repito, Daniel y sus 3 amigos, Daniel es un profeta del Antiguo Testamento, habían sido probados por 10 días con la comida del rey, pero pasaron la prueba y fueron ascendidos a un alto privilegio. De manera similar a la persecución de la iglesia en Esmirna por los judíos, se le permitiría continuar solo por un corto tiempo más y luego la iglesia sería libre. ¿Entendido? Cuando soportas la prueba recibes la corona de la vida. La corona de la vida. Y hay que soportar la prueba y soportar la tribulación. ¿Alguno de ustedes ha soportado una tentación? De esas tentaciones que usted se pone así, que dice, yo no puedo, yo me tiro. Cuando uno soporta, se da cuenta de que adquiere una fuerza. Una vez trabajando con un amigo en la rusa se denomina la construcción, y estaba allá, mézclele y mézclele. Y en un momento me debilité, no tenía fuerza. Y él llegó y me dijo, siga, 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 que va a haber. Y yo, usted es mucho negrero dentro de mí. Es parte de mis oraciones, Señor, ayúdame a someter mi razonamiento, porque es tan astuto y tan atrevido. Mi razonamiento muchas veces me dice que es así y camino con astucia. Y él me dijo, mézclele más. Y yo llegué y me paré y dije, bueno, Señor. Y comencé a hacer mezcla en medio de la debilidad, y en un momento desapareció el cansancio. Y él me hacía entender, el Señor, del texto que dice, pero Él da mayor gracia. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si eso lo hablamos físicamente, ¿cómo será espiritualmente? Usted dice, yo ya dejo eso así. Y el Señor dice, bueno, ya no lo voy a dejar así, sigo una batalla. Eso es lo que Dios hace con nuestra fe. Si pasas por tribulación, entiende que Dios está ahí en medio de todo. Si estás en problemas, Dios está contigo, Él te ayuda. Fiel es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. El verso 11 dice a la iglesia que no debe temer si la muerte le llega a algunos. Y como nos damos cuenta por la escritura, muchos creyentes murieron. Muchos creyentes murieron. Entre ellos, nuestro amado hermano y apóstol Pablo. Usted sabe que él murió en Roma, ¿no? A causa de sus hermanos los judíos, que él tanto amó y que tanto luchó, y que cada vez que iba a visitar una ciudad, entraba a la sinagoga y hablaba con ellos, y unos conocían al Señor y otros le armaban persecución. Y es importante que entendamos esto, porque si no pierdo el contexto de Apocalipsis. Lo dijimos, Apocalipsis es un libro de revelación que debe leerse como las epístolas a la iglesia, mirándola en su contexto original. ¿Aquí alguno come sacrificado a los ídolos? ¿Sí? Al ídolo de su corazón es el único que usted le obedece, ¿cierto? Lo que mi corazón diga. Pero casi no estamos así como en Corinto. Aquí si una mujer se corta el cabello cortico, ¿es prostituta? En Corinto sí lo era. Y muchas cosas así. Por eso siempre vemos el trasfondo de la cultura en su momento, en el primer siglo, y luego la aplicamos en nuestro contexto. Efesios capítulo 2, verso 1, verso 4 al 6. A ver si no me equivoqué en la cita. ¿Alguien que lo tenga?
Lo que está leyendo el hermano es que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Un poquito más duro, hermano. Aún estando nosotros muertos en pecado, dio vida juntamente con Cristo. Amén. Hasta ahí, mi hermano. El cristiano, o mejor, el creyente, cuando entiende su vida de pecado, cuando se arrepiente, entra a lo que se conoce como la primera resurrección. Todo aquel que es partícipe de la primera resurrección es partícipe de la segunda resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. ¿Cuál es la primera muerte? En la Biblia hay una muerte. La primera, cuando el hombre cae y del lugar que cae no se vuelve a levantar, lo levantan. Esa es la muerte. Cuando una persona muere, su alma sale y va a ser llevada al lugar donde tiene que ser llevada. Unos van a un lugar de tranquilidad llamado el seno de Abraham. Allá hay tranquilidad, allá hay gente, es un lugar de paz, eso se denomina el seno, el calor, la tranquilidad de Dios. Y otros van a ser dejados en un lugar donde sus propios pensamientos comienzan a atormentarlos. Eso para que me entienda. Y esas personas, después de que salen del cuerpo, están a la espera. Los que están en el seno de Abraham o en el paraíso están a la espera de que el Señor venga por la iglesia para resucitar y estar por siempre con el Señor. Y los que murieron sin tener al Señor en el corazón están esperando una resurrección para condenación. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, la persona que le entrega la vida al Señor Jesús aquí en la tierra es como si muriera para sus emociones, pero vive para Dios. Primera resurrección. Y luego, después de que usted baje al sepulcro, llegará un día en que el Señor lo levantará para victoria. ¿Entendido? Las resurrecciones ya las habíamos estudiado acá. En todo tiempo el cristiano es partícipe de la primera resurrección, la nueva vida en Cristo, habiendo sido purificado de su primera muerte en Adán. Podemos ver una revelación progresiva al pasar de Éfeso a Esmirna. Dejar el primer amor de la iglesia trae por necesidad disciplina y tribulación en la segunda iglesia. Al verlo de esta manera, está claro que el propósito de esta tribulación en general era purificar la iglesia y darle comprensión del propósito y el uso adecuado de la autoridad. Los nicolaitas estaban ejerciendo una autoridad que no les compete, y el Señor dice: así no es. Mire, cuando llegó la gran tribulación, para esos días, para el malo será su castigo, para la iglesia su purificación. Para el malo, día de oscuridad. Para el justo, día en que resplandece el sol de justicia. Para el malo, el acabarse su reino. Para el Hijo de Dios, el levantarse el nuevo reino de Dios. Por eso muchos fueron sacrificados ahí, que sembraron con lágrimas lo que con regocijo nosotros estamos cosechando. ¿Me estoy comunicando? Lo que para uno es un momento de tormento, para otro, aunque es un momento de dificultad, también es un momento de victoria. Voy a aprender algo en el Señor. 10 días para la iglesia de Esmirna, en las cuales van a pasar tribulación, pero el Señor está con ellos. No todos van a morir, gran parte va a salir, pero si ven que algunos mueren, no teman, no nieguen el nombre del Señor. Dejar el primer amor de la iglesia trajo la necesidad de disciplina y tribulación en la segunda iglesia. Al verlo de esta manera, está claro que el propósito de esta tribulación en general era purificar a la iglesia, darle comprensión del propósito y del uso adecuado de la autoridad. Cuando estemos pasando por pruebas y tribulaciones, ¿qué dice la Biblia?
La Biblia dice que tu fe tiene que ser probada o refinada como el oro cuando se prueba con el fuego. ¿Cuál es la gran diferencia en todo esto? Mira, cuando tú escuchas al Señor, hay personas que en un momento de crisis se enloquecen. ¿Sí los has visto? Dios mío, y a todo el mundo le cuentan. Y a uno le provoca sacar una vara y darle 3 varazos. Llevamos 50 años enseñándole que eso no se hace. Mi mamita. ¿Mi mamita qué? ¿Quién le dijo a usted que su mamita es inmortal? ¿O papito? ¿Se ha preparado usted para todas estas cosas? Es importante que nosotros entendamos la Biblia. Por estar apegados a nuestros ídolos es que tenemos dificultades. A veces hay un accidente y todos los llevan al desastre. ¿Sí o no? Algunos apagan el celular y desconectan teléfonos. Bueno, porque quieren dormir, ¿no? Eso se está bien. Pero hay otros que les timbra el teléfono a la 1 de la mañana y temor de malas noticias. Todo es terrorífico. Mis hermanos, es hora, y vuelvo y se lo digo. Ustedes vienen siendo entrenados. Yo también. Hay personas que amamos mucho en nuestro corazón. Y obvio que nos va a doler si ellas parten. Pero el problema del que no conoce al Señor es que se desconsuela. Pero usted que dice creer al Señor, ¿por qué se desconsuela? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo a los Corintios: si en esta vida solo esperamos al Señor, somos los más dignos de que nos tengan lástima. Por eso el trabajo suyo cada día es predicarle el evangelio a su familia. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Mire, usted se presupuesta a morir a los 80 o a los 90. Los más robustos a los 80, ¿cierto? Se presupuestó. ¿Y usted qué sabe si le toca mañana? Deje su presupuesto. Eso es un supuesto. Eso es una mentira. Mientras haya la oportunidad de hablarle de la gente del Señor, hágalo, para que esa persona tenga tranquilidad. El evangelio se trata de que usted le entregue la vida al Señor y viva tranquilo, sabiendo que ya le entregó todo al Señor. Me gusta la ilustración que tiene el pastor Charles Swindoll en uno de sus libros, de un hombre que tiene una fábrica y eso batalla con su fábrica y es una lucha con su fábrica. Un día le entrega la vida al Señor y él sigue con su fábrica. Y una noche se arrodilla y le dice: Señor, leyendo la escritura, ya no voy a batallar más, Señor. ¿Yo por qué me estoy desgastando con esta fábrica? Si a la final solo soy administrador. Señor, esa fábrica es tuya. Y si un día me la pusiste en las manos, te la entrego, eso es tuyo. Ya no me voy a atormentar más la vida, ya no me voy a matar más la cabeza, eso es tuyo. Y como dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Y se acostó el hombre a dormir cuando lo llaman a la 1 de la mañana. Señor fulano de tal, ¿qué pasó? Se incendió la fábrica. Y él llega y prende su carro y va por el camino. Y en medio de la angustia se acordó de su oración. Y cuando llegó, se bajó del carro tranquilo y comenzó a ver la fábrica. Los de los seguros, al verlo tan tranquilo, pensaron que le había mandado a quemar. Y él veía quemar su fábrica, se le estaba quemando todo. Y se paró y alguien se le acercó y le dijo: jefe, ¿por qué tan tranquilo? Dijo: porque anoche, hace rato, le entregué la fábrica al Señor. Y como es de Él verá lo que hace. Eso es tener seguridad en lo que creemos. Seguridad en lo... Le apareció una bolita en la cabeza, tumor cerebral. A ver. Sí, así somos. Es que eso es grave. A varias personas les dio. Y vienen los pregoneros, ¿sí los han visto? Sí, a una señora la picó un zancudo aquí, la cara se le infectó así y le tumbaron la cabeza. Pobrecita, murió. Y esas son las... Le creemos más a eso que a lo que el Señor dice: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador.
¿Es así o no es así? Creemos más a las otras cosas. Si les digo el Señor viene por la iglesia, no me lo creen. Pero si les digo, mire que yo vi una bruja salir volando hacia eso sí me lo creen. Eso sí me lo creen. Una señora llegó y echó sal así en el piso y iba saliendo la otra y se le partió la pierna. Y todos, ay, eso sí, porque supersticiosos. Pero la verdad de la Escritura no la queremos creer. Así es que la palabra del Señor es, cuando pases por tribulación, tranquilos que el Señor está ahí. Cuando tengas algún problema, tranquilo que el Señor está ahí, hable con Él. ¿Que ves que esto no se soluciona? Tranquilos que el Señor está con nosotros. Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. A mí me lo dijo, ¿usted se lo dijo? Ahí lo tiene, guarda la promesa. Señor, tú dijiste esto, allá tú. Tú no puedes avergonzar tu nombre. Y yo ya lo aprendí por la Biblia. Y por amor de tu nombre tú no haces esto. Cuando usted lee la Biblia, parece que tú entraras en un desafío con el Señor. Y al Señor le gusta. ¿Sí lo sabía? ¿No lo sabía? Solo un pequeño ejemplo y termino. Abraham va y le dice, Señor, tengo que pedir un favor. ¿Qué pasó? Que llegaron aquí unos personajes y que van para Sodoma. Entonces quería que me colaborara. ¿Qué quieres? Si hay 50, ¿me colaboras? En el corazón de Abraham está Job. Perdón, Lot. Claro, con gusto, pero no los hay. ¿Y si hubiesen 20? Claro. Perdónenme, Señor. 10 justos no hay. Y ese es el diálogo. Cuando usted ve la intercesión de Abraham, ve que es un diálogo con el Señor. Y Abraham avergonzado. 5 no los hay. No los hay. Y se pone a charlar Abraham con el Señor y hay cierta ambiente tirante. Y cuando el Señor manda a los ángeles, dice, ¿y se acordó el Señor de? No. Se acordó el Señor de Abraham, porque estaba intercediendo por su sobrino Lot. Eso está en Génesis. Vayan y mírenlo. Y hay diálogos en el Señor. La lucha de Jacob con el ángel. Y hay veces entramos a batallar con el Señor. Los que lo conocen saben que es así. Batallamos. Batallamos en lo que hay que batallar. Como la batalla del Señor en Getsemaní. ¿Ha visto realmente la batalla? Señor, pase de mí esta copa. Eso está tremendo. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. La lucha. Porque la Biblia no dice que Satanás estaba ahí tentándolo. No quiere decir que el Señor no estaba en una lucha. Y se para y le dice a los discípulos, venga, hermanos, ¿ustedes no pueden orar conmigo una hora? Pero nosotros lo acomodamos. Hijitos, no podéis. No, párense. Y entonces llega y le dice, va y vuelve a llorar. ¿Otra vez ustedes durmiendo? Y así le pasa a uno cuando necesita ese respaldo en el Señor y de los hermanos. Y al último les dice, ya caminen, sigan durmiendo. Sigan durmiendo que yo manejo. El Señor les dice, ya, no puedo contar con ustedes. No puedo contar, mírenlo bien. Vayan al texto. Y siempre nuestras oraciones son unas luchas. Y en esa lucha termino derrotado, pero a la vez bendecido. Porque conozco, porque aprendo. Jacob en la lucha de Peniel sale cojo, pero aprendió. Y dice la tradición que es tanto que los judíos no comen carne con tendón. Porque se acuerdan de su abuelo Jacob. Vamos a ver. Los momentos de dificultad, los momentos de prueba, lo único que nos van a llevar, y a medida que sigamos estudiando las iglesias, es a conocer al Señor para tener victoria.
para tener victoria. La tribulación para el creyente es para victoria, para bendición. No es para tenerlo frustrado. Y si no, vaya al libro poético de Job. Vaya y léalo. ¿Cómo termina Job? Pero siempre hay parado en la ley del Señor. El hombre que confía en el Señor, el hombre que no negocia sus principios, siempre obtendrá el favor del Señor. Oremos.